Los acontecimientos del mundo corren a una velocidad tal que no es fácil seguirle la pista de manera minuto a minuto tal como estos cambian. En menos de un mes ha habido más de 10 conferencias de alto nivel a nivel internacional, particularmente entre los países europeos, entre Estados Unidos y los demás países, en fin. Por ejemplo, se realizó la cumbre de la seguridad en Múnich, las cumbres políticas extraordinarias en París, la cumbre de la inteligencia artificial en París, y el domingo pasado se realizó la cumbre extraordinaria de gobernantes de Europa con el fin de arropar como una herradura a Zelensky, una vez que el viernes anterior había sido expulsado de la Casa Blanca, previa a las reuniones de Trump con Macron y de Trump con Starmer. Es decir, todo estaba perfectamente conjugado entre los europeos. Claro, los Estados Unidos son más zorros que todos. Y entonces allí, los Estados Unidos, a propósito, en la noche de ayer, dijo el presidente Trump en un tweet, que suprimía temporalmente el apoyo militar a Ucrania, con lo cual puso los pelos de punta de los gobernantes europeos, y salieron hoy rápidamente a través de la señora von der Leyen a anunciar su nuevo plan de rearme de Europa, que consiste básicamente en 5 puntos. El primero es que de un fondo de 100.000 millones de dólares de la Unión Europea irá a la reconstrucción de la industria militar europea, que 800.000 millones constituirán un fondo aportado por cada uno de los países europeos, cuya cuota parte el 20% irá a refinanciar la guerra de Ucrania con Rusia. Pero además esto supondría entonces violentar la regla fiscal y por eso acudir a los fondos soberanos de que dispone legalmente la Unión Europea para aquellos momentos en los cuales los países tienen que endeudarse ante situaciones extraordinarias, como en el caso del COVID, en el caso de la guerra, en el caso de la crisis inmobiliaria y de otros hechos y sucesos. En este caso se quiere aplicar a darle a los países la libertad de que se endeuden para aportar a esos 800.000 millones y de esa manera sacar la relación con deuda pública, Producto Interno Bruto, para que puedan disponer cada país de más recursos que se orienten a infraestructuras y a otras situaciones del desarrollo de cada país. Es una trampita, un autoengaño que se hace cada país en ese sentido, no obstante que la norma fue muy explícita desde 1993, cuando el Consenso de Washington la adoptó y el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Europeo y el Banco de Desarrollo Europeo y todos los bancos centrales del mundo lo han adoptado como una forma de controlar la inflación, de controlar los desmanes financieros y fiscales de los gobiernos en cada país. No obstante lo anterior, viene un panecito envenenado que presenta, junto con los 4 puntos anteriores, presenta Europa y Zelensky en particular, al señalar que ahora sí él estaba de acuerdo con la paz, que ahora sí él quería sentarse a negociar el acuerdo comercial, siempre y cuando él se acogiera a su propuesta de hacer una tregua marítima y aérea temporal durante un mes. Es decir, esta tregua no es otra cosa que la posibilidad de repetir la vieja historia que ocurrió en Minsk I y Minsk II, los acuerdos en los que la señora Merkel señalaba claramente recientemente en su libro que esos acuerdos se hicieron con el propósito de engañar a Rusia, de darse tiempo los europeos y Ucrania para dotar del armamento suficiente y desplegar de esa manera la guerra y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es decir, que la guerra la estaban pensando desde hacía rato los países europeos. Por eso mismo se realizaron las elecciones en Alemania, donde ganó la democracia cristiana, que es una representación bastante conservadora, pero ante todo muy guerrerista.
Y en ese sentido va a haber un aire más al espíritu guerrerista y militarista de los actuales gobernantes, no obstante que ya algunos países como Eslovaquia, como Hungría, la misma Italia, en fin, han querido tomar un camino más próximo al proceso de paz y a dejar de rearmar a Ucrania. Por eso el señor Trump, al expedir en la noche de ayer, mediante un tuit, que cesaba el apoyo militar a Ucrania, pues con eso lo que quiere es ponerles la soga sobre el cuello y forzarlos a que se sienten a la mesa de negociación y de esa manera avanzar, porque mientras tanto se reúnen las comisiones ruso-estadounidenses el próximo jueves en Estambul, Turquía, con el propósito de ir ya sellando acuerdos prácticos sobre lo que va a ser la cesación de la guerra, del conflicto y los acuerdos económicos y comerciales entre Rusia y los Estados Unidos. Dos de los temas fundamentales es que las empresas americanas podrán invertir en Rusia, es decir, que las sanciones comienzan a desmoronarse y por tanto todas las medidas que están tomando hoy y ayer la Unión Europea de hacer uso de los fondos confiscados a la oligarquía rusa, pues todo eso se va a caer. Y entonces los Estados Unidos, sus empresas y las empresas rusas van a reconstruir, como ya lo dije en otro video, el gasoducto Nord Stream, mediante el cual se le va nuevamente a reactivar la producción y la comercialización de gas que va a dotar nuevamente a los europeos, pero ya no por el gobierno ruso, sino por empresas ruso-americanas o americanas rusas. De esta manera, la relación entre guerra, política y economía es un hecho evidente, porque entonces al entrar hoy en vigencia también las sanciones comerciales que había establecido el presidente Trump contra Canadá, México y China, fueron respondidas por Canadá con unos impuestos similares del 25% que abarcan 125 mil millones de dólares. Pero más allá de eso es que están llegando las grandes empresas inversionistas de inteligencia artificial a los Estados Unidos. Ayer la empresa taiwanesa del señor Wei anunció la inversión por más de 100 mil millones de dólares para producir los microchips que son la base precisamente de toda la inteligencia artificial en este momento. Esto significa que los Estados Unidos están presionando con aranceles, con esto de la paz en el cercano oriente, con esto de la paz entre Rusia y Ucrania. Están presionando para que se pueda revalorizar la deuda pública de los Estados Unidos, pueda tener más dinámica, vender muchos más bonos de deuda pública, de esa manera quitarle un poco el impacto sobre su valorización, la valorización de su moneda, devaluarla un poco con el propósito de lograr que su nueva producción de bienes y servicios adquiera o tenga la posibilidad de nuevos mercados internacionales de manera competitiva, una vez que por cada arancel que se reduzca en otros países, los Estados Unidos reducirán igualmente sus aranceles, es decir, para llegar a un libre comercio, y en un marco en el cual también se ataca fuertemente al multilateralismo, porque ya las instituciones de la ONU, la OEA y todas estas instituciones como su propia fundación USAID pues van a cerrar, se van a cesar, y desde luego muchos de los recursos se van a aplicar a la dinámica económica. Esto significa que la paz y del conflicto entre Rusia y Ucrania va a tener pronta solución, pero la dinámica económica va a ir acompañada de esos procesos de paz, como esperamos que la paz mundial se aclimate de esa manera, como también debe aclimatarse la paz en América Latina y particularmente en Colombia, que tanto necesitamos.